Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz, Él vive en mí, puedo avanzar y ser la bella. Soy feliz, Él vive en mí, puedo avanzar y ser la. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz. Buenos días, niños, buenos días, iglesia. Hoy nuevamente reunidos para adorar y alabar el nombre del Señor. Voy a leerles el Salmo 68-34 de la siguiente manera. Dice: atribuid poder a Dios, sobre vida y adoración es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para nuestra iglesia. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, a adorarle y a dedicarle esta clase solamente al Señor de señores. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos por este medio para adorarte, alabarte, Señor, y glorificarte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sin ti, Señor, no podríamos hacer nada de esto, Dios. Gracias, Señor, te damos hoy por nuestros profesores, por esta enseñanza maravillosa, por esta semilla que vas a sembrar en el corazón de cada uno de los niños que la oyen. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu haciéndola germinar, Señor, y que seamos cada uno de nosotros a donde tú nos coloques, Señor, llevándola y esparciéndola, Dios, de acuerdo a tu santa voluntad. Hoy queremos adorarte, queremos glorificarte, Señor, y darte muchas gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestra salud, por toda nuestra iglesia, por todos nuestros niños, por nuestros profesores, Señor, que han dedicado tiempo, Señor, en organizar esta maravillosa clase, Señor. Hoy nos quedamos con tu bendición y aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor, sabiendo que tú al pueblo que te adora, Señor, lo escuchas y lo sacas adelante, Señor. Queremos en vida y adoración adorarte y glorificarte siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola niños de Día de Adoración, bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical. Hoy aprenderemos que Dios llevó a cabo la restauración del templo. Nuestra verdad central es que Dios restaura fielmente al pueblo para que le adore. Y nuestro versículo clave de hoy se encuentra en Esdras 1:1 que dice:
en mi Biblia imaginaria. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra, pero también por escrito, por todo su reino. Disfruten de la clase. Dios los bendiga. Buenos días, niños y niñas de vida y adoración. Espero que se encuentren muy bien. Y también les pido el favor de que se pongan muy cómodos para escuchar esta historia, que tiene como título Dios lleva a cabo la restauración del templo. Esta historia la van a poder encontrar en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. La verdad central es: Dios restaura fielmente a su pueblo para que le adore. Y el versículo clave dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. ¿Qué vamos a ver en esta historia? Que Dios cumple su palabra de restaurar a su pueblo, que Dios está en control, incluso sobre reyes, para restaurar a su pueblo. Dios vence la oposición para restaurar a su pueblo. Dios restaura a su pueblo para que pueda adorarle. Dios restaura a su pueblo para que le pueda adorar. Habían pasado ya 70 años desde que Nabucodonosor tomó presos a Daniel y a otros judíos en el año 605 a.C. En todo este tiempo habían muy pocos que, como Daniel, todavía amaban y adoraban a Dios, y además clamaban a Él para la liberación y restauración del pueblo. Pues ellos recordaban la profecía de Jeremías, que decía que después de 70 años el pueblo iba a ser liberado. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de ellos, como Daniel, tenían la esperanza de que Dios cumpliera su promesa que había hecho por medio del profeta Jeremías. ¿Y crees que Dios cumplió? Claro que sí, como siempre, Dios cumple su palabra. Presta mucha atención a esta historia. Dios movió a Ciro a hacer un decreto. Dios usó a Ciro, el rey de Persia, para su plan. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Muchísimo tiempo atrás, Dios ya había liberado al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. ¿Recuerdas esto? Los liberó para que fueran una nación santa, una nación de sacerdotes. Luego de 480 años después, Salomón, el rey Salomón, edificó el templo para Dios. El templo era un lugar en el cual Dios vivía en medio de su pueblo. El pueblo podía tener comunión con Dios allí en el templo por medio de la oración, la adoración, es decir, entraban en la presencia de Dios. Entonces el rey de Persia, Ciro, fue una herramienta en las manos de Dios. Así que Dios usó a Ciro para que emitiera un decreto en el año 538 a.C. para que los israelitas pudieran volver a su pueblo y reedificar ese templo. Con todo esto, Dios mostró que su plan no había cambiado. Incluso Dios hizo que Ciro restaurara las vasijas originales que Salomón había hecho para la adoración a Dios. Así que Zorobabel guió a 50,000 personas
junto con 8.000 animales para regresar a su tierra y allí comenzar la construcción del templo. Este gran regreso de los judíos nos muestra que Dios siempre tiene el control, incluso tiene el control y la autoridad sobre reyes, sobre gobernantes y sobre líderes. Imagínate, todos ellos, los judíos, habían estado lejos de su tierra por muchísimos años y obviamente estaban muy felices y conmovidos por regresar a su tierra. Piensa en esto, fue Dios, no el hombre, quien sacó a su pueblo. Dios permitió que comenzara la reconstrucción del templo. Por primera vez en 70 años, todos los judíos, cuando regresaron, se unieron en una asamblea para adorar a Dios. Allí empezaron a construir un altar para ofrecer ofrendas y sacrificios adecuados y agradecer a Dios. Claramente se sentían muy felices y conmovidos por volver a ese lugar. Desde el altar pusieron los fundamentos para la reconstrucción de ese templo, es decir, los primeros ladrillos. Este templo no era tan grande como el templo del rey Salomón, no estaba tan adornado y era más sencillo. Pero seguía siendo un símbolo de la comunión de Dios con ellos y la presencia de Dios en medio de ese lugar. Piensa en esto. El pueblo de Dios fue creado para estar con Dios, para pertenecer a Él y para adorarle para siempre. Dios permitió que se completara el templo. Pero no todo fue tan fácil. El pueblo de Dios siempre ha tenido opositores. En esta ocasión, los enemigos fueron los samaritanos, quienes no eran verdaderos adoradores. Ellos quisieron detener la reconstrucción del templo por 16 años. Aún así, la palabra de Dios nunca falla. Y Dios nunca se da por vencido. Después de un tiempo se reanudó el trabajo en el templo. Pero nuevamente los judíos tuvieron obstáculos. Esta vez fue Tatnai, un oficial persa, que les preguntó acerca de si tenían los permisos legales para construir este templo, pero sus intenciones eran malas. Pero una vez más, Dios mostró tener el poder y usó todo esto para el bien de los judíos. A través del rey Darío, Dios prohibió que cualquier persona interfiriera en la reconstrucción del templo. Y además, Dios hizo que los enemigos dieran para todos los gastos que se necesitaba en esta reconstrucción, en este gran trabajo. Piensa en este bello versículo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Romanos 8:31. Guiados y bendecidos por Dios, el pueblo terminó la reconstrucción del templo en el año 516 a.C., probando nuevamente que la palabra de Dios sí se cumple. La gente se dio cuenta que incluso las acciones de los reyes más poderosos del mundo
son controladas por Dios para cumplir su palabra y hacer su voluntad. Y también las personas sabían cuál era la respuesta adecuada a el favor de Dios, la adoración. Porque el propósito de Dios es restaurar a su pueblo para adorarle solo a Él. Y aún sigue siendo ese el propósito de Dios para todo su pueblo, para nosotros. Y somos llamados a alabarle siempre y a proclamar su grandeza. Enfrentaremos oposición, enfrentaremos obstáculos, claro que sí, pero Dios siempre nos demostrará que Él siempre tiene la última palabra y su palabra sí se cumple. Dios restauró a los judíos y asimismo a nosotros nos ha restaurado por medio de Jesucristo. Él creó a la humanidad a su imagen para que vivamos adorándole y agradeciéndole, para que nos deleitemos en Él y lo glorifiquemos por siempre. Así que recuerda siempre dar gracias a Dios, porque por medio de su Hijo Jesucristo nos hizo libres y libres para adorarlo, para cantarle, para orar. Disfrutemos de todo eso mientras Él venga por nosotros. Verdades de apoyo. 1. Dios cumple su palabra de restaurar a su pueblo. Verdad de apoyo. Número 2. Dios está en control, incluso sobre reyes, para restaurar a su pueblo. Verdad número 3. Dios vence la oposición para restaurar a su pueblo. Número 4. Dios restaura a su pueblo para que le adore. Número 5. El pueblo de Dios es restaurado a través de la adoración. Dios llevó a cabo la restauración del templo. Tiempo de preguntas. ¿Cuál era el plan original de Dios con Israel? 1. Dios los llamó como su nación santa para que lo adoraran. 2. Dios quería que fueran fuertes y por eso los mandó a comer muchos vegetales. 1. Dios los llamó como su nación santa para que le adoraran. ¿Qué prometió Dios a través de Jeremías? 1. Que después de 70 años, Ciro permitiría que Israel regresara a su tierra. 2. Que les daría muchos dulces y chocolates. 1. Que después de 70 años, Ciro permitiría que Israel regresara a su tierra. ¿Cómo cumplió Dios esta promesa? 1. Enviando a un ángel para que les dijera que Dios es fiel. 2. Moviendo el corazón de Ciro para que diera un decreto y moviendo el corazón de algunos judíos para regresar. 2. Moviendo el corazón de Ciro para que diera un decreto y moviendo el corazón de algunos judíos para regresar. ¿Quién desanimó a los israelitas de construir el templo? 1. Los egipcios. 2. Los samaritanos. 2. Los samaritanos. ¿De qué manera la gente le dio importancia a la adoración? 1. Construyendo un altar para ofrecer sacrificios adecuados.
2. Cantando canciones de Alex Campos. Uno, construyendo un altar para ofrecer sacrificios adecuados. ¿Cómo venció Dios la oposición? 1. Luchando con mucha fuerza. 2. Movió a Darío para hacer que los samaritanos pagaran por el templo. Dos, movió a Darío para hacer que los samaritanos pagaran por el templo. ¿Cómo nos anima hoy el retorno de Israel y el nuevo templo? 1. Mostrándonos que podemos confiar en Dios y que somos su pueblo especial que le puede adorar para siempre. 2. Mostrándonos que es muy divertido construir templos. Uno, mostrándonos que podemos confiar en Dios y que somos su pueblo especial, que le puede adorar para siempre. Excelente trabajo. Felicitaciones. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase, chicos.